Vale, vamos a ver, pero de lo que se trata es de tenerlo todo. Es que el problema que tenemos muchas cosas, pero no tenemos nada centralizado. Entonces vamos a intentar hacer este esfuerzo. Vale, venga, pues ahí voy. Os voy a compartir pantalla y voy a empezar con el taller que hicimos. Lo he mirado en vertical, pero era muy interesante, lo he recordado enseguida y vamos allá. Vale, 3, 2, 1, puente. Esto no tiene mucho que ver con Alon Loes, sino con un modelo de pensamiento, ¿no? Siempre se intenta, o sea, el cambio entre lo que es el aprendizaje memorístico que hicimos todos los que tenemos más de X años y el aprendizaje como se intenta hacer ahora, que es un aprendizaje donde hay 3 ideas, a partir de las 3 ideas se hacen 2 preguntas y a partir de las 2 preguntas se hace, digamos, una conclusión en forma de metáfora o lo que sea, ¿vale? Es un ejercicio que se usa mucho a nivel de formación de docentes, ¿vale? Ahora no lo voy a hacer, pero es un ejercicio que te ayuda, es un ejercicio de conceptualización. Pasas de un aprendizaje de memorización a una conceptualización. Si tú eres capaz de explicar 3 ideas con una metáfora, ¿sí? Después de estas 3 ideas, haberlas reflexionado con 2 preguntas y haber ido más allá y hacer una metáfora, ¿vale? Lo que estás haciendo es integrando ese conocimiento. Y aquí podemos hablar de todos los modelos de pensamiento, taxonomías de Bloom, etcétera, que mañana podríamos hacer un poco un resumen de esto también si Juliana se quiere unir. Entonces, este es el cronograma legislativo de la nueva LOMLOE. Pero esto es el calendario porque esto se hizo justo cuando salió. Para que entendamos el concepto de la nueva LOMLOE se basa en estos aprendizajes mucho más activos, mucho más de poner al estudiante en el centro de su aprendizaje, ¿no? Bueno, tenemos todo el tema de igualdad de género, los derechos de la infancia, etcétera, ¿vale? Pero un punto muy importante cuando tengamos una observación de pantallas es el desarrollo de la competencia digital es un eje fundacional de la nueva LOMLOE. ¿Sí? Eso es importante. ¿Vale? Entonces, y luego iremos, ¿verdad que tenemos una sesión de objeciones, Ainara, y el abuso de pantallas era una? Sí. Vale. Luego haremos una parte de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Vale? Habla de las competencias que son las competencias clave, son el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para resolver un determinado problema, reto o actividad, ¿vale? Entonces, y eso es importante porque tiene como 3 partes. La competencia clave tiene como 3 partes. Esto es como muy teórico, Tampoco ahora entender más las 3 partes que el hecho de que sea una competencia clave, que son los conocimientos. Tú para resolver algo necesitas saber. Lo siguiente que necesitas hacer es saber hacerlo, ¿vale? Es esas habilidades que tú necesitas. Si tú sabes que, por ejemplo, todos los tiempos verbales en pasado, lo siguiente es saber utilizarlos, ¿sí? Y luego saber cuándo utilizarlos, que sería la parte de actitud, ¿sí? Esto os pongo un ejemplo. Cuando tú estás hablando o escribiendo, tu actitud cambia, ¿no? O sea, tú tienes el conocimiento de hablar o escribir, tienes la capacidad de hablar o escribir, ¿verdad? Y es diferente, no hablarás y escribirás igual, ¿verdad? Hablas de una manera y escribes de otra, esa es la actitud. Y ahí es donde, y ahí os abro, ¿no? El melón para que lo penséis como un ejemplo, los chicos jóvenes de hoy que escriben tal cual hablan. ¿Vale? Tienen el conocimiento, la capacidad, bueno, se les supone la capacidad y la actitud no siempre es la adecuada porque no saben diferenciar, ¿veis? ¿Veis aquí un ejemplo de este momento? Y la LOMLOE, o sea, el nuevo currículum es un currículum que no es dirigista. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con un currículum dirigista? Un currículum dirigista, y ahí empezamos con los perfiles de entrada y salida de los estudiantes, que eso es digamos, la clave de los currículums. El nuevo currículum, la nueva LOMLOE establece periodos de 2 años,
¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primero, segundo, tercero, cuarto y bachillerato. Entonces, no es dirigista en el sentido de que no dice, en el primer trimestre de primero de la ESO hacen esto, en el segundo hacen esto, en el tercero hacen, estas son las, como puede ser un currículum, por ejemplo, los currículums de Centroamérica sí son dirigistas, aunque son basados en habilidades, son muy dirigistas. Te dicen, en esta unidad haremos esto y esto y esto, ¿verdad? En el caso de la LOMLOE te dice, el niño tiene que entrar así y tiene que salir asá. Por eso se habla del perfil de salida, porque el perfil de salida es el perfil de entrada en la siguiente fase, ¿verdad? Y se dice, pues el perfil de salida tiene que tener, ¿no?, todas estas competencias en cada una de las materias, ¿sí? Por eso es importante. Lo que es clave es el perfil de salida. Se tiene que garantizar, esta es la parte teórica, ¿eh? Se tiene que garantizar que los niños salen con el nivel de competencia que se espera en esa etapa. ¿Sí? Y estas son las 8 competencias. Entonces, serían comunicación lingüística, plurilingüe, matemáticas y competencia en ciencia, en tecnología, luego que es STEM, la parte digital. Pero entonces, estas 4 serían las más duras, ¿no? Las que tienen que ver directamente, a lo mejor, con una asignatura. Bueno, la digital no tanto. Pero fijaros las otras. Personal, social, aprender a aprender, ciudadana, emprendedora, conciencia, expresiones culturales. Todo esto son las que se llaman competencias blandas, competencias soft, transversales, tiene muchos nombres, ¿vale? ¿Cuál es la dificultad de estas competencias? La dificultad de estas competencias, un segundo, me cierro. Espera, me cierro. Ahora saldrá en la transcripción, un segundo que cierro. ¿Vale? La dificultad de estas competencias es que no tienen que ver con una asignatura. Es decir, ¿tú cómo le enseñas a un niño a aprender a aprender? ¿Cómo le enseñas a un niño ciudadanía? ¿Cómo le enseñas a un niño conciencia de expresiones culturales? ¿Sí? Y ahí está la clave y la belleza de cómo, en nuestro caso, podemos atacar estas últimas 4 competencias con algunos elementos de nuestra solución, ¿no? De Fiction, ya sea Starter, Fiction o Fiction ELT. La idea es que los docentes, aunque a veces hacen clases de emprendeduría y estas cosas para cubrir esa parte de competencia emprendedora, bueno, pues nosotros ya como un poco lo llevamos integrado. ¿Vale? Entonces, la competencia lingüística se basa, ¿no?, en los principios pedagógicos que comentamos, en el plan lector del centro y en el desarrollo. Y lo del plan lector del centro es como el gran totum revolutum. Aquí entra todo, ¿no? Los principios pedagógicos, aquí está toda la parte de inclusión educativa, el diseño universal de aprendizaje, las situaciones, etcétera. La lectura como el eje de todo, se habla mucho de esto, ¿vale? Pero se habla mucho de la lectura en cualquiera de las áreas, no solamente han de leer o han de leer clásicos, han de aprender a leer reflexivamente, ¿no? Y esto lo vemos mucho con las executive. Hay como tres grandes estadios de la lectura. Ahora me voy un poco atrás y os abro un poco la mente. Primero es la alfabetización. Los niños llegan a primero o segundo de primaria con alfabetización. ¿Qué es esto? Saben leer palabras, frases, pero comprenden no siempre, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo que necesitan hasta cuarto, quinto, sexto? Se espera hasta sexto, pero en realidad, o sea, se desea que el sexto esté, sí, pero se espera a partir de cuarto, quinto, cuando empiezan con fiction. Es lo que se llama lectura comprensiva, es decir, el niño lee, no solamente lee frases de manera separada, sino que es capaz de leer un texto y entender la narrativa del texto. Os pongo el ejemplo en mates, no es lo mismo saber los números que contar. ¿Veis el ejemplo? Pues no es lo mismo saber leer una frase, 2 frases, 3 frases, que comprender qué es lo que dicen y qué es lo que quieren decir esas frases. Y ese es el principio de Starter. ¿Sí? Starter pasa a los niños de la lectura alfabetizada, es decir, sé leer, ¿vale?, a sé comprender lo que leo. Sé una historia, entiendo la historia, puedo empezar a pensar sobre la historia, pero eso ya hablaremos. Y luego Fiction pasa al siguiente elemento, y ahí tiene que ver con esta competencia transversal de lectura reflexiva. Yo comprendo lo que leo y tengo que pasar a poder reflexionar sobre lo que leo.
Y ese es un proceso en el que voy a aprender a comprender y pensar sobre lo que leo, aunque no entienda ese texto. Y eso es muy importante, ¿vale? Ese concepto es muy importante. Por eso se dice, no, es que en sociales también leen, no, es que no sé qué también leen. Sí, bueno, vale, pero entendemos el por qué. El por qué tienen que leer en todas las materias no es que tengan que leerse un libro de sociales, es que en sociales lo que se puede leer es un report que ha sacado no sé, la UNESCO, ¿vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, el niño pasa de ser capaz de leer un texto de narrativa que comprende a poder leer textos que no comprende. Y esto es súper importante que se desarrolle durante esta etapa, sobre todo las iniciales, por eso hay que tener la base del tiempo diario de lectura, la atención sostenida, porque llega un momento a partir del tercero de la ESO donde tienen que atacar, por ejemplo, textos de biología que hablan sobre el ADN y las cadenas de ADN y el ARN y todo el tema de todo el concepto de ADN, ARN mensajero y todo lo de las nuevas vacunas y demás, que esto se trabaja en tercero y cuarto de la ESO en biología, ¿vale? Y tienen que atacar textos que no comprenden. Para que ellos sean capaces de atacar estos textos que no comprenden, tienen que haber hecho una evolución desde comprendo lo que leo a puedo pensar sobre lo que leo aunque no comprenda todas las palabras de ese texto. ¿Por qué? Porque tengo el nivel de pensamiento necesario para ir más allá. Sí, por eso es importante que se lea en cualquier materia, pero cuando se dice en cualquier materia es más cualquier tipo de texto, libros de todo tipo, reports, informes, noticias, ¿sí? Por eso cuando se dice, no, es que no, sí, o sea, hablemos de lectura, pero lectura entendida de forma amplia, entendiendo también la multimodalidad, que puede ser un texto, pero que también venga acompañado de un vídeo, que sea un podcast, que se entiende, ¿no? Se entiende yéndonos más allá. Nosotros tenemos que hablar más de recepción de la lengua. Es decir, no solamente es importante que lean, sino que reciban la lengua de muchas maneras diferentes. La lectura es la más profunda y la más extensa, pero que ellos escuchen un podcast, vean un vídeo, es bueno, es igualmente bueno, pero no es suficiente. Es suficiente cuando leen y hacen todo lo demás. La dedicación del tiempo diario es, por eso se habla del plan lector del centro, porque es la parte de la atención sostenida. Si yo tengo un tiempo diario de lectura donde puedo leer lo que quiera, se espera que los niños muchas veces en ese tiempo diario lean lo que quieran y acaban leyendo paridas, ¿no? Acaban leyendo un cómic y tal. Pero también forma parte de nuestra obligación como responsables del plan lector, no fiction, sino el centro, el ofrecerles otras cosas. Hay niños que se súper interesarán por otro tipo de informes, otro tipo de reportes, ¿vale? Y luego la competencia digital, lo de los modelos de comunicación. Podemos ir muy en contra de pantallas, pero uno de los ejes fundacionales y fundamentales de la nueva LOMLOE es la competencia digital. ¿Qué quiere decir competencia digital? Ser críticos para discernir qué es y qué no es lo que tengo que hacer. Es decir, yo tengo una identidad digital que es un alias, puedo decir cualquier tontería o no. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuáles son los contenidos que yo consumo a nivel digital? Todo eso forma parte de la competencia digital. Por eso cuando nos dicen pantallas sí, pantallas no, ¿vale? Lo que tenemos que decir es que fuera de esa discusión no es un tiempo de pantallas mínimo o máximo que puedan estar, es el contenido. Obviamente hay que tener tolerancia cero a las pantallas vacías de contenido, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos suman y nos quitan atención sostenida, ¿sabes? Pero si tú le pones contenido significativo a lo que ellos están haciendo, ya sea digital o no, tanto da si es digital o no. Es decir, si tú le dices, mira, chicos, tenemos que hablar sobre la relación entre la libertad de expresión, si me pongo este ejemplo, la libertad de expresión y los modelos los modelos políticos, ¿no? Los sistemas políticos. Pues no se van a ir a la biblioteca, se van a ir a internet, van a empezar a buscar, no sé qué, van a empezar a buscar que si Rusia, que si tal, que si cual, que si no sé qué, que si Estados Unidos ahora. Entonces, esto es competencia digital. ¿Para qué usas la pantalla? ¿La usas para hacer ejercicios autocorrectivos, con lo cual trabajas la ortografía cero, la caligrafía cero, el no sé qué cero? ¿O la usas a lo tonto, metiendo ChatGPT a lo tonto?
o realmente les estás dando un valor y les estás aplicando o les estás inculcando criterio para ser capaces de aprovechar este conocimiento compartido que nos da Internet y nos da el acceso a las pantallas, ¿vale? Para que el niño realmente evolucione. Ahí está la clave. ¿Vale? Si tú entras con este discurso, el discurso del tiempo en pantalla se olvida. Y luego el tiempo, lo del tiempo significativo con los proyectos, ¿no? Que serían como las situaciones de aprendizaje. Se habla mucho del aprendizaje por proyectos, aquí no tenéis que caer en la trampa, ¿vale? Es súper importante que no caigáis en la trampa del aprendizaje por proyectos. La gente se llena mucho la boca y no tiene ni idea de lo que es, ¿vale? El aprendizaje por proyectos se basa en que el estudiante ya domine el conocimiento, los saberes. Entonces, tú puedes aprender por proyectos. Si tú, dentro de todo tu aprendizaje, no has entendido, comprendido toda la parte más básica de lo que estás adquiriendo, de lo que estás leyendo, ¿cómo puedes hacer un proyecto? ¿Cómo puedes crear algo de algo que no sabes? Un proyecto es crear algo diferente a partir de lo que sabes. Eso es un proyecto. Y nosotros planteamos los proyectos desde tres ejes. Un eje muy lingüístico, donde queremos que los niños, como somos una solución de competencia lingüística, queremos que los niños trabajen a nivel de proyectos, ¿no? La lengua, ¿no? Pues les hacemos cambiar un texto de prosa a poesía, o les hacemos que busquen textos o que cambien un texto de narrativa a descriptiva, por ejemplo, ¿no? Este es un tipo de proyecto y a veces se hace, pues si tengo que escribir un diario, imagínate que tú eres el protagonista de este libro y escribes un diario. ¿Vale? Pues esto es pasar un texto narrativo a un texto en primera persona, donde explicas, ¿sabéis? Y tiene una forma de diario, o sea, esto sería un texto, un proyecto lingüístico. Pero tienes otro tipo de proyectos, como por ejemplo los más digitales, ¿no? Quiero hacer, o transversales, quiero hacer un proyecto, lo que os he explicado, donde trabajo la libertad de expresión frente al sistema político. Esto es un proyecto totalmente transversal que lo puedes hacer con sociales, ¿verdad? Y luego tienes otro tipo de proyectos que son los que se llaman las actividades contextualizadas, relevantes, realistas, que son esos proyectos que montamos en Fiction que tienen que ver con el niño y su entorno, más inmediato. Os pongo ejemplos. En el libro de Yo soy Axo, la historia de Axo, no me acuerdo cómo se llama, en este libro, este personaje este personaje es un mundo donde hay mucha contaminación, etcétera, y al final el proyecto es básicamente crea tu huella de CO2. ¿Cuál es tu huella de CO2? El niño tiene que hacer un estudio, como sea, ¿no? Hay docentes que lo hicieron de sus casas, hay docentes que lo hicieron del colegio, hay docentes que lo hicieron pero será diferente una huella de CO2 de un niño que vive en un pueblo en Castilla y León de un niño que vive en Madrid, ¿verdad? Y ese es un proyecto con aprendizaje significativo, lo que se llama una situación de aprendizaje. O cuando hemos tenido que crear en alguno de los proyectos, por ejemplo, una protectora de animales. Somos una agencia de marketing de una protectora de animales, ¿no? Y al final le mandamos una carta al alcalde. Bueno, eso es una situación, esto es una situación de aprendizaje que es un proyecto de lo que se llama aprendizaje servicio. Tú haces un proyecto que da un servicio a la comunidad, ¿sí? Estos son los principios pedagógicos. A partir de ahí, el plan lector tiene que tener un catálogo amplio, apelar a la autonomía del lector y su decisión sobre las lecturas. Esta es la clásica frase donde todos se enganchan y nadie en realidad la comparte, que es ¿el autor es autónomo para elegir el lector es autónomo para elegir sus lecturas? ¿Qué criterio aplica? ¿Tiene suficiente conocimiento para esto? Es decir, para que un niño de 16 años elija sus lecturas, tiene que haber leído suficiente, ¿sabes? Y tenemos que acompañarle. Si no pasa lo que siempre pasa, que le decimos, lee lo que quieras y se traen un manga. Que no está mal, pero no es suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, más recursos, más etcétera. Y luego integrar espacios de lectura físicos y en el horario lectivo. Aquí es donde viene la perversión esa de cada día media hora de lectura y se la saco cada día una asignatura diferente. Hostia, vaya caos mental. O sea, se vuelven todos esquizofrénicos. Ahora me toca lectura, ahora no, ahora sí, ahora no. Y es lo que pasa, ¿vale? El desarrollo de la competencia es esto, leer para aprender, lo que os decía, aprender sobre texto. Para que yo sea capaz de aprender
leyendo, tengo que ser capaz de atacar textos que no comprendo y tengo que ser capaz de tener la atención sostenida de mantener esa concentración durante esa media hora, 3/4 que me lo va a pedir, ¿no? Valorar los recursos, esta fuente me vale o no me vale, porque es en Internet, me vale todo, lo clásico que hacen, ¿no? No, es que lo he visto en Internet, bueno, ya, pero no es la verdad suma, ¿verdad? Lo que ellos llaman portfolio de lenguas, portfolio de lecturas, ¿verdad? Que es que ellos sepan lo que están leyendo, guarden, ¿no? Un poco la relación de eso. Y luego a partir de esta parte ya la hemos terminado. Y a partir de ahí, preguntas. Esto era la parte más teórica. Ahora voy a irme a lo que es fiction. Preguntas sobre eso. ¿No? ¿No tenéis preguntas? ¿Soy yo o veo a Salo del revés? No, soy del revés. Espérate a ver si me puedo poner bien. No. Me pasa siempre igual. Nada, me quedo del revés. Vale. Cuando se comparte, no sé por qué, no hay manera que lo podamos averiguar. Vale. Venga, Vale. os comparto este proyecto. Es importante que veáis que el proyecto es una parte fundamental de lo que es fiction, ¿vale? Voy a irme un poco antes de fiction y os cuento. La idea de fiction, ¿sí? Parte de la base que tú vas a trabajar la lectura, pero con la lectura, con ese momento de recepción, vas a hacer algo más, ¿sí? Y ahí entra todo el concepto de la LOMLOE. Conseguimos lectores competentes porque saben leer un libro, pero también conseguimos trabajar en línea con esa nueva legislación o esa nueva necesidad de que el niño, aparte de la lectura, adquiera otras competencias, ¿vale? En el caso de La noche del aullido, por ejemplo, ¿vale? Tenemos el libro, entramos aquí, ¿vale? Tenemos el libro puede hablar de cualquier cosa, en este caso es otra, digamos, no tiene mucho que ver con el proyecto, pero la idea era entrar en un tema, ¿vale? Donde aquí, por ejemplo, es un niño que piensan que es un hombre lobo, lo que sea, ¿vale? Pero la idea era ir un poquito más allá y decir alternativas al zoológico, ¿vale? El proyecto, ¿por qué se piensa así? A veces dices, pero ¿por qué hacemos este proyecto si no tiene nada que ver? Bueno, a veces sí tiene que ver. Tiene que ver a lo mejor el tema, son diferentes opciones, ¿no? Y aquí el proyecto siempre tiene que tener, digamos, un producto final, que es esa presentación digital, pero luego tiene que tener todo un desarrollo, que es lo que se hace. Haremos también una sesión de proyectos, solo para que la veáis, pero aquí os quiero explicar cómo te alineas con la nueva LOMLOE. Tiene un desarrollo por capítulos, 5 capítulos, 5 fases, donde vamos siempre de más a menos. Primero vemos todo lo que podemos hacer y luego vamos aplicando criterio para ir haciendo un embudo hacia el producto final, hacia lo que tenemos que construir. ¿Cómo se piensa un proyecto? Se piensa a partir de la fundamentación curricular. Es decir, nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos el proyecto desde un punto de vista amplio, lo contextualizamos y a partir de ahí te decimos que vamos a trabajar en ese proyecto. La contextualización se basa en dos elementos, ¿no? En la parte de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo que se llaman los retos del siglo XXI. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible los sacó, me parece, fue la UNESCO, ¿vale? Y son 17. Y lo que, 17 o 18, no me acuerdo, voy a poner 17, pero ahora no estoy segura que se me había uno más, donde todo lo que hacemos tiene que tener, no sé si lo habéis visto, son aquellos pines que tienen como muchos colores, que la gente así, la gente de los gobiernos todos los llevan, ese pin, y estoy por pedirme uno, pero es como un pin así redondito, ¿no? Que tiene todos los, y en general lo que se dice es que todo lo que hacemos tiene que tener un objetivo de desarrollo sostenible, porque estos son los objetivos mundiales donde el mundo se ha puesto de acuerdo
para erradicar la pobreza, que no haya hambre, que todo, garantizar la salud y bienestar de todo el mundo, etcétera. Entonces, nosotros los proyectos los encuadramos dentro de uno o varios objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, vamos a hacer un zoo, pues hablaremos de la salud y bienestar, de la educación. Esto tiene que ver con, tiene que ver con los temas que establece cada uno de los ODS, ¿no? Entonces, luego también están lo que se llama los retos del siglo XXI, competencias clave, etcétera, donde hablamos del desarrollo sostenible, consumo responsable, la vida saludable. Son bastante similares, ¿eh? La cultura digital, la convivencia diversa, etcétera. Entonces, nosotros de cada uno de los proyectos le buscamos dónde está contextualizado. ¿Esto va de paz y justicia, instituciones solidarias o va de vida submarina? ¿Vale? Pues poco eso, ¿no? Y tenemos proyectos que van de paz, justicia, instituciones solidarias y tenemos proyectos que van de vida submarina. Entonces, hay algunos que son muy encuadrados y otros que son un poquito más amplios, como podría ser este, ¿vale? A partir de ahí decimos cada una de las competencias de la competencia lingüística, cada una de esas competencias más grandes, digamos, tiene como competencias específicas. En este caso, reconocer la diversidad lingüística a partir de la identificación, vale, de las lenguas del alumnado, realidad plurilingüe y multicultural de España. Hacer un zoo digital no tiene que ver con eso. Pero comprender e interpretar textos orales multimodales identificando el sentido general y la información más relevante. Aquí sí, van a tener que leer sobre zoos, sobre los animales en cautividad, van a tener que leerse algún report, mirarse algún vídeo, ver algún ejemplo, ¿vale? Eso es comprender e interpretar textos. ¿Qué es lo que estamos esperando que este niño haga? ¿Vale? Cuando el profe luego llena sus memorias de qué hemos trabajado, se va aquí, descarga esto y esto es lo que presenta en la memoria final de curso. ¿Vale? Y luego tienes los saberes. ¿Qué tiene que saber hacer este niño? ¿Cuál es el conocimiento que tiene que tener? Acordaros, ¿no? El saber ser, el saber hacer. ¿Qué es lo que tiene que saber? El niño tiene que, aquí lo que va a trabajar va a desarrollar las habilidades de expresión oral, va a desarrollar la comprensión lectora, va a desarrollar la expresión escrita, la educación mediática o digital. O sea, va a tener que comprender mensajes de estos textos que hemos dicho, ¿no? De comprender e interpretar textos escritos y multimodales, ¿no? Textos que puede encontrarlos en cualquier lado, tiene que analizar y comprenderlos, ¿no? Y tiene que tener el criterio para poder decir, bueno, pues esto no o esto me vale, ¿no? Tiene que aprender a usar fuentes de información, tiene que trabajar el resumen y la síntesis. Nosotros le hemos pedido que haga una presentación digital de un nuevo modelo de zoo y una ortografía y tiene que trabajar la ortografía y la gramática avanzadas. Vosotros diréis, no, bueno, hay algunos que son siempre, sí, algunos que son siempre, pero aquí no tiene que usar recursos literarios, por ejemplo, no tiene que hacer una valoración crítica de la literatura, por ejemplo, ¿vale? Y luego tiene esos criterios por los cuales el docente le va a evaluar. ¿Vale? A partir de esos saberes, el docente va a evaluar si se ha sabido comprender, si ha sabido participar en las interacciones orales, si ha sabido leer de manera silenciosa, si ha sabido producir textos orales o escritos de manera autónoma. ¿Entendéis? Estos son los criterios, cómo le va a evaluar. O sea, a partir de dónde salimos, competencias, objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué es lo que tenemos que dominar nosotros o saber para poder ser evaluados? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos como docentes, digamos, que asegurarnos que el niño, esos saberes, o sea, el niño tiene las herramientas para hacer este proyecto, ¿vale? Ha leído el libro, o sea, sabe moverse en Internet, sabe dónde tiene que buscar, soy yo que le tengo que ayudar, podemos ayudar o podemos ver y para evaluar si es capaz de localizar las fuentes que tiene que usar. Todo eso forma parte de ese aprendizaje del proyecto, del aprendizaje por proyectos, ¿no? Os pondré un ejemplo. Una vez un profe me dijo, es que yo de cada libro saco una peli y hago que el niño me interprete el libro y la peli. Y le digo, uy, pero eso te debe costar mucho, ¿no? Una peli y me dijo, sí, hay libros que son imposibles. Y le dije, ¿y un proyecto no sería que el niño buscara la peli?
no abres un poco la mente. Es decir, yo me leo un libro y no necesariamente habrá libros que tendrán pelis que son como pastadas, ¿no? Con otros personajes o que sea, pero habrá libros que tienen pelis que son, que son más bien inspiradoras, ¿no? O inspiradas en, ¿no? Si tú, por ejemplo, te lees Las aventuras de Huckleberry Finn y luego te lees te miras la peli de 12 Angry Men, puedes encontrar alguna, digamos, pero a lo mejor lo encuentro yo que soy una mega friki, pero vosotros no, vosotros diréis, no, pues las aventuras de Huckleberry Finn tienen un libro, tienen 2 pelis, una antigua y una nueva, o King Kong tiene no sé cuántas pelis, una antigua o una nueva, vale, pero a lo mejor otras personas encuentran similitudes en otras pelis donde, pues no, mira, yo para esto encuentro esta otra peli, ¿entendéis? O sea, esto es un ejercicio que ayuda al niño a aplicar el pensamiento crítico y no tanto el pensamiento concreto, sino la parte más abstracta de cómo yo de esto que he leído lo encajo en mi patrón de conocimientos propio, ¿vale? Y lo elevo más allá. ¿Por qué? Porque yo tengo un patrón de conocimientos diferente al de Juliana o al de Amaya. Hemos leído cosas diferentes en nuestra vida y nos han interesado cosas diferentes en nuestra vida. Por tanto, yo seguramente todo lo voy a pasar por el SADAS, ¿no? ¿Cómo se dice SADAS en castellano, Salo? No tengo ni idea. ¿Sabes el sedazo eso de la...? Sí, el colador. No, no es bien, no, pero sí, no sé, pero es parecido a un colador. lo pasaré por el colador de mi patrón, de mi patrón de conocimientos, ¿vale? Entonces, y eso es realmente hacer crecer a ese estudiante, ¿no? Y ahí está también cómo aplico yo ese criterio de evaluación. ¿Lo aplico de una manera muy concreta o lo aplico? Y luego tengo también, dentro de lo que es el análisis del proyecto, esa metodología. Va a ser un proyecto individual, va a ser un proyecto en equipo, en gran grupo, en grupos flexibles. Es un proyecto que se puede trabajar en el aula, que se ha de trabajar fuera. Yo tengo una rúbrica de evaluación, ¿no? Y qué materiales y recursos yo ofrezco. Dentro del proyecto también hay materiales que a veces ofrezco. Y, chicas, poco más. Preguntas. Bueno. Una duda, Cris, es que de la última cosa que has explicado, estabas dentro de la fundamentación curricular de la situación de aprendizaje. Es que estabas compartiendo pantalla y nos hemos quedado en nivel 1. Yo te he ido siguiendo porque... No estaba compartiendo esa pantalla, le he dicho compartir esa pantalla. Pero en Meet a veces nos pasa que tienes que poner compartir pantalla completa. Y está como súper metida, digo, no la voy a interrumpir, pero así lo vemos bien. ¿En serio? ¿Os habéis perdido todo? O sea, nos hemos quedado... Os lo habéis perdido todo, tías. Vale, voy. Yo aquí estaba como superpuesta toda la pantalla, joder. Bueno, como estábamos ahí escuchando. Me encanta que me escuchéis, pero también que me refería a esta parte. Fijaos de lo que os estaba diciendo. El proyecto tú lo planificas, ¿sí? Pero lo planificas por semanas porque tiene que tener una estructura de planificación y es siempre como un embudo. Ya haremos el ejercicio de proyectos, pero es un embudo donde tú vas de más a menos, de más abstracto, de más amplio y entonces tú vas aplicando lo que os decía, el criterio. Y a partir de ahí tú tienes la contextualización que se basa en estos ODS, ¿vale? Y yo elijo salud y bienestar y vida en ecosistemas terrestres porque es un proyecto de un zoológico, pero cuando hicimos el proyecto el podcast de los animales de la fauna abisal, el del... no me acuerdo del libro de la ballena, el que siempre ponía ejemplo del libro de la ballena, ¿vale? Pues era lo de ese 14 claramente, ¿no? La vida submarina y no tiene nada que ver con los ecosistemas terrestres. Paz, justicia, instituciones solidarias en este proyecto que hacemos un zoo no tiene sentido, pero cuando hacemos un proyecto o tenemos un proyecto sobre los gorilas y no sé qué, ¿vale? Pues este sí es instituciones solidarias, ¿no? O el gran proyecto que siempre explico, ese de los sistemas políticos versus la libertad de expresión, también entran aquí, pero no entra el de energía asequible y no contaminante, ¿verdad? En cambio, el proyecto que os he puesto el ejemplo de Yo Soy Axe,
del libro Yo soy Ax sí que habla de este ODS, porque estamos intentando que el niño entienda cómo hacer su huella de CO2. ¿Entendéis? Siempre hay un objetivo de desarrollo sostenible en el que nosotros nos vamos a meter. Y luego lo que se llaman retos del siglo XXI, que esto es como una lista de cosas, cultura digital, adaptación creativa, convivencia, etcétera, ¿no? También en toda esa parte de los retos del siglo XXI tiene que ver con cómo nosotros hemos montado Fiction, ¿verdad? El foro, todo esto está pensado para trabajar la convivencia, las expresiones culturales, el respeto por los demás, etcétera, ¿vale? Pero eso tiene que ver más con Fiction que con el proyecto. Con esto del proyecto lo que os quiero decir es que está súper fundamentado en la LOMLOE, donde nosotros tenemos unas competencias específicas que tenemos que marcar porque vamos a ser evaluados por esas competencias. ¿Sí? Y como docentes vamos a tener que garantizar que tenemos los saberes o contenidos necesarios para poder hacerlas. Y ahí venía ese ejemplo que os decía, ¿no? Yo soy un docente dirigista que le doy a los niños todo mascado y ellos solo tienen que hacer lo último, o espero que el niño aplique su capacidad de aprender a aprender, su capacidad emprendedora, se entendía desde un sentido amplio, para poder buscar y el discernir con su espíritu crítico, ¿no? Con el famoso pensamiento crítico que siempre se habla pero poco se usa, ¿vale? Que es, ¿no? El análisis de fuente de información, ¿no? Aprender a buscar, seleccionar y utilizar fuentes de información adecuadas. Y luego yo voy a establecer un criterio por el cual voy a evaluar si ha sido capaz de localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes. Ese es el criterio sobre el que yo voy a evaluar, pero para eso yo tengo que asegurarme como docente que tienen esto dentro de su, digamos, de su conocimiento, ¿verdad? Y porque eso tiene que ver con las competencias que yo le voy, sobre las cuales que este proyecto dice que tienes que evaluar, las fuentes de información, etcétera. ¿Veis? O sea, el proyecto está pensado para que tú puedas crear algo desde el conocimiento que sabes, pero con toda la base de evaluación que el docente necesita. Los docentes a final de curso tienen que dar una memoria de lo que los niños han aprendido muy similar a esto. Si tú se la das con cada proyecto, ellos ya la tienen hecha y simplemente la descargan y la adjuntan. Y al final les das qué metodología vas a usar, si es un proyecto individual, si es en equipo, si es en gran grupo, grupos pequeños, si va a ser en el aula o tiene que ser fuera, etcétera, etcétera. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Preguntas sobre la LOMLOE. ¿Estás muteada? Voy. Entonces, en el momento de nosotras como SDR, de decir la palabra, el decir que estamos alineados a la LOMLOE, ¿es positivo o negativo? Tú le dices, cuando ellos te digan, bueno, no, es que le dices, mira, la idea de Fiction no solamente es tener una solución de lectura, sino una solución de competencia lingüística, por eso hablamos tanto de la competencia lingüística, alineada con las necesidades y que tú tienes a la nueva LOMLOE. Es decir, tú tienes la necesidad de saber que se cubren ciertos aspectos de competencias y criterios de evaluación y eso nosotros te lo ofrecemos con cada una de las lecturas y proyectos que tenemos. Vale. Es que esto en la última reunión, bueno, se me dejó así como entredicho que no era lo correcto y yo en ese momento dije, es que yo creo que a mí me funciona decir que es una solución en competencia lingüística, que trabajamos las competencias de una manera cohesionada y que de alguna manera os ayudamos con la nueva ley de la LOMLOE, os ayudamos a quitaros trabajo, ayudaros en todo el proceso. Entonces, claro, aquí no sé si yo me estaba me dije, no, es que te metes en un terreno complicado. Y le dije, bueno, es que yo aquí lo acabo. Porque de nada comienza. Si tienes el control, muy bien, Salo, si tienes el control de cuándo lo terminas, pero por eso cuando tú hablas de competencia lingüística de forma cohesionada, bien, que cubre las necesidades que tienes en la nueva LOMLOE de manera específica y lo puedes ver cuando te mostremos la plataforma, te iremos mostrando dónde y cómo.
y hasta aquí, ahí te quedas, ¿no? Ahí me quedo, entonces les digo, para eso hacemos la reunión con mi compañera pedagoga que os podrá ayudar, habláis el mismo idioma y aquí entramos en otro. Entonces, es la manera de donde al hablarle de esto del alumno y decirles que los lleva de cabeza, porque enseguida dicen que sí, o sea, entonces ahí entro dentro de esa ayuda que ellos ven por ahí. Exacto, exacto. Aquí quien tiene el problema más grande son las executive, porque tienen que vigilar hasta dónde se meten. Yo aquí aquí os lo he explicado, ¿vale? Pero aquí yo soy mucho más partidaria de mostrarlo, ¿vale? Y mostrar, ves, aquí tienes el tema de saberes, competencias y escuchar. Porque escuchando es como, ves dos cosas. Primero, si saben, porque hay muchos docentes que no lo saben, porque esto lo hace no sé quién, que es quien se dedica a esto. Y dos, cuál es la profundidad de su conocimiento, ¿no? Y si ellos piensan que lo que tienen ya es todo lo que necesitan o están abiertos a otras cosas, ¿vale? Entonces, esto ya lo trabajaremos, Ainara, porque te lo vas a encontrar muchas veces, ¿no? Hasta dónde llego y qué le digo. Claro, y luego el hecho de que cuando luego el hecho de que cuando les enfocamos que les va a ayudar a quitar trabajo, o sea, aquí es donde yo creo que de algo, o sea, les quita faena, les quitamos para que estén más tranquilos. Aquí es donde yo creo que de cara a Ainara y a mis compañeros, o sea, tanto a una como a la otra, es cuando aquí, de qué manera lo pueden esto encaminar sin que se compliquen. Vale, lo tienes que empezar encaminando tú, Salo. Vale, ¿cómo yo puedo ayudarles para no meterles a ellas un embudo que no puedan salir de él? Vale, esta es mi pregunta. cuando tú hablas de fiction, hablas, digamos, de tres aspectos principales, ¿vale? Sí. De fiction, que son motivación del estudiante. Tú tienes que decir, nosotros trabajamos en tres grandes ejes. Motivación del estudiante. Hoy, sí. Reducción de carga docente, que no quitar trabajo. Vale. Y eso es súper importante que cambies eso, porque a Ainara también le pasaba que habla de eso. No, has de hablar tú no le puedes decir quitar trabajo porque ellos entienden que le quitas el trabajo. Y luego entienden también otra cosa que es súper perversa, que es que hay mucha gente que dice, así el docente no tiene que hacer nada. Y hay docentes que se sienten un poco ofendidos por esto. Entonces, tú tienes que tener la visión, y esto es un concepto interesante, de que el docente tiene que tener toda la ayuda posible para ser mejor en lo que sabe hacer, que es ser docente. Por eso hablamos de reducción de carga del docente. Es decir, el docente hoy tiene que preparar las clases, las memorias, las clases para los que no siguen, las clases para los que siguen más, ¿sí? Y luego tiene que hacer toda la evaluación de todos estos niños. Entonces, todo esto, ¿cuánto tiempo es? ¿Y cuánto tiempo y ganas le dejan para lo que él es docente? Un docente es docente no para hacer toda esta morralla. Un docente es docente porque quiere conseguir que los niños salgan siendo mejores adultos, mejores personas. Me da igual si eres maestro o si eres profesor, pero te gusta la docencia. Si no te gusta, te irás a otra cosa. Pero ahora mismo tienes que hacer eso, ¿vale? Entonces, todos conocemos a docentes así, que se mueren porque los niños no sé qué y que le atienden a un niño por la tarde porque está desanimado porque le ha dejado la novia a un adolescente y no tiene nada que ver, pero él está allá y, ¿vale? Y eso forma parte de su trabajo y le gusta. Lo que no le gusta es llenar memorias, llenar papeles, tener que preparar sobre materias que a lo mejor no tal, tener que pensar transversalmente de sociales cuando él es de lengua, ¿entiendes? No es que no le gusta hacerlo si tú sabes aquello de ponme un punto de apoyo y te moveré el mundo, pues lo que nosotros buscamos es darles este punto de apoyo, ¿vale? La palabra es reducción. Reducción de carga docente. ¿Vale? Entonces, nosotros ofrecemos al docente toda una serie de materiales previos a la preparación, pero también una serie de materiales para evaluar alineados con las necesidades de la nueva LOMLOE a nivel de criterios, saberes, etcétera, ¿vale? Para que el docente luego, desde ahí, haga lo que considere. ¿Por qué? Porque no es que Fiction haga que el docente se adapte a él. Fiction se adapta a cualquier metodología de trabajo del docente. ¿Vale? Con esto cubres el segundo nivel. Y luego el tercero son los datos. La tercera pata, el tercer eje son los datos. Si tú haces todo esto,
tienes datos con los que poder evaluar, con lo cual la reducción del tiempo de evaluación también es un hecho. Vale. Este concepto os lo acabaréis aprendiendo y lo acabaréis diciendo cada una con vuestras palabras, pero es súper importante que hablemos de reducción de carga docente, poner al docente en el centro. El docente para nosotros no ha de salir, sino ha de estar, pero ha de estar donde tiene que estar, que es en ese punto más elevado, no abajo de todo, teniendo que montar el proyecto desde cero y cómo hago esto. Que si lo quieres hacer, fabuloso, pero hazlo aprovechando materiales que tienes. Hay docentes que me dicen, ay, Cris, yo este proyecto lo hice, pero lo cambié un poco. Perfecto, cuéntame, ¿cómo lo cambiaste para que podamos hacer un proyecto similar? ¿Ves la diferencia? Muy bien, sí, sí, sí. Es que por ahí iba, porque de alguna manera tampoco quiero mi discurso que les cree a ellas un bloqueo ahí, que vengan preguntas que sea complicado. Claro que no solo, y está muy bien que lo digas, Claro. porque luego ellas, si tú usas reducción de carga docente, toman reducción de carga docente. Como Claro. Sara les comentó, hay una reducción de carga docente que se ve aquí. Fíjate, tienes todos estos materiales, tienes el proyecto, tienes toda la evaluación del proyecto, o sea, la fundamentación del proyecto, por si tú quieres usarlo en las memorias, por si tú quieres usarlo en las memorias, es la frase. Juliana, ¿preguntas? Voy más o menos igual que Salo, pero claro, nosotras al final no podemos adentrarnos como tal. Entonces, lo mencionamos, es verdad que a veces al mencionarlo se asustan, digamos, de alguna forma, porque hay gente que dice, ¡buah! A lo mejor es más trabajo, que es lo que casi siempre nos pasa. Pero enfocándolo como lo dices tú, yo creo que será Claro. una buena solución. Lo que es importante, os pasaré este taller, os pasaré el taller que os he enseñado, os pasaré un poco la explicación, veremos el vídeo de esto, es que empapéis todo esto, para que luego vosotros lo podáis sintetizar, Juliana, y lo dices muy bien. Si tengo a alguien que se me asusta y dices, no, pues no, me explica fatal, ¿eh? O sea, yo siempre digo esto, pues oye, si has entendido esto, me he explicado fatal. La idea es reducir la carga del docente. Es decir, los docentes han de preparar esto, la persona que te atiende, a veces si es del suficiente nivel, sabe esto. Si no, igual no lo sabe, pero los docentes han de preparar las memorias, no sé qué, y las clases. ¿Vale? La preparación de las clases a un supervisor no le importa tanto. Lo de las memorias sí, porque es lo que tienen que presentar. Entonces, dependiendo con quién tú hables, ¿vale? Le vas a ir por un lado o le vas a ir por el otro. O sea, la preparación cuando tú hablas con un profe y dices, la preparación de las clases te hace, porque están hartos de preparar la clase. Están hartos de tener que pensar qué voy a explicar hoy de este tema. O sea, todo esto es algo que como que les agobia, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque tienen la sensación de que a los niños se les ha de divertir. Y esto también podemos hablar largo y tendido del concepto de divertirse aprendiendo, ¿vale? Pero divertirse aprendiendo no tiene que ver con que yo me lo pase bien porque solo veo vídeos. Tiene que ver con que yo esté suficientemente motivado para que sea yo el que con mi motivación intrínseca, no la extrínseca de que tú me mandas un video, qué divertido, yo voy a llenar unas cositas y me van a salir unas cositas. No, todo eso es una motivación que funciona a los niños pequeños. Si tú quieres que el niño se divierta aprendiendo y tenga los mandos de su propio aprendizaje, tienes que motivarlo y motivarlo desde la parte más intrínseca, la parte más transaccional tuya. Y esto lo haces con la metodología que tenemos de participación, etcétera, pero también lo haces con los proyectos. Hay niños que no se lo pasarán bien, súper bien leyendo, no se lo pasarán bien en el foro, bueno, no saben muy bien qué decirle, pero les metes un proyecto y los tíos son brutales. Entonces, es esa amplitud de opciones que le das al docente la que hace que cada niño encuentre su espacio. Entonces es importante que todo este conocimiento lo tengáis porque a lo mejor no lo contáis, Salo, pero si tú lo tienes, de alguna manera lo estás expresando. Sí, lo sacas, porque yo el hecho de la parte del niño en el centro la tengo aquí y en muchas conversaciones sale, o sea, de lo que vas cogiendo de uno y de otro. O sea, el niño es centro del aprendizaje, pero no es el dueño
digamos, tiene el comando, pero quien pone en marcha el coche eres tú. Sí, sí, por supuesto. ¿Vale? Él puede poner la primera, la segunda o la tercera marcha, pero quien pone en marcha y establece la carretera por la que tiene que ir eres tú, docente. No podemos dejar que el niño, ¿no?, elija lo que quiere, como quiere, no sé qué. Porque, bueno, pues unos son muy profundos y otros van por el camino en medio. Esto, chicas, pensad que también para Ainara, cuando se reúnen con editoriales, claro, desde hace 4 años todos están alineados con la LOMLOE, todos trabajan la motivación, todos hacen situaciones de aprendizaje. Entonces, es buscar dentro del discurso cómo verificar que nosotros lo hacemos real y motivar, lo que dice Chris, no es les pongo un juego en plan para conseguir una medallita y te regalo un libro y ya está. No, lo hacemos de esta manera y por esto es mejor, entre comillas. Nosotros buscamos hacer un adulto responsable. Exacto. No un adulto que se deje dopar por cualquier premio. Claro, esto lo explicas así, es como que metes unas bombas por ahí, que como hay alguno súper pro de cualquier editorial, pues te pilla manía, pero sí que bien dicho lo puedes decir. O sea, lo que nosotros buscamos es hacer adultos responsables. Que sepan elegir una fuente, que sepan que en un foro, porque vayas detrás de un alias, no puedes decir cualquier tontería, que sepan que la lectura a veces es tediosa y que si tú le das el Quijote, tengan la atención sostenida suficiente para leerlo. Y no porque hayan leído muchos Quijotes, sino porque saben que leer forma parte de ese aprendizaje. ¿Qué pasa cuando una de las preguntas son, ¿tenemos clásicos? Vale, le dices, no tenemos clásicos. ¿Cómo lo planteamos? Le dices, Sí. mira, el mundo de los clásicos es tan amplio como clásicos hay, ¿sí? Y le dices, mira, hay docentes, hay centros, no te digo que no, simplemente déjame que explicarte el motivo por el cual no tenemos clásicos. Hay docentes que quieren los clásicos en versión original, hay docentes que los quieren adaptados, hay docentes que quieren clásicos del siglo XX. Sí, hay docentes que prefieren que se lean La casa de Bernarda Alba que se lean El Lazarillo, ¿vale? Todo esto es tan amplio que es muy difícil decidir y al final cada centro está decidiendo y muchas veces cuando cambia el equipo de esa fase, ¿vale? Cambia los libros. Esto sería complejo. ¿Por qué nosotros no trabajamos los clásicos? Porque no somos una biblioteca de libros. Biblioteca de libros, si quieres, te digo alguna gratuita, donde están todos esos clásicos. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es que cuando ese niño llega al clásico, hoy en día los niños y los clásicos cada año están más lejos. Cuando ese niño llega al clásico, quieres que lo quiera leer o que lo pueda leer, ¿vale? Empezaremos por lo primero, el querer leerlo. Si el niño tiene hábito lector, no le importará leerlo y lo entenderá. También, luego hablaremos de otro tema, en esta punta de querer leerlo, pero vamos a si puede leerlo. Puede leerlo si tiene atención sostenida, concentración, si ha leído de manera habitual. Y eso es lo que buscamos nosotros. Desde los cursos inferiores buscamos que el niño vaya teniendo esa atención sostenida de lectura y de lectura que cada vez gana en complejidad. ¿Vale? Porque cuando se lean El Lazarillo de Tormes, sea una versión avanzada, una versión adaptada o no, se van a encontrar con un lenguaje complejo. ¿Sí? Y se van a encontrar con un lenguaje que les cuesta. Si ellos están acostumbrados a leer cosas que son profundas, que son complejas, van a tener el momento de atención, lo van a dedicar a eso. Y lo van a aceptar, digamos que van a poderlo leer, no es que aburrido. Y el otro punto, que no es menos importante, y esto es un ejemplo real que me pasó a mi salón. Yo estaba en una clase de segundo de la ESO y me preguntaron, porque yo estoy harta de los clásicos, me dijeron los niños, ¿no? Les digo, ¿por qué estás harta de los clásicos? Me dice, porque no os entiendo. ¿Y por qué me tengo que leer El Lazarillo? Y le dije, por varias razones, ¿sí? La primera es porque tu profe quiere y le flipa. Con lo cual, te dice que lo leas y lo lees y punto. Segundo, tampoco es tan complicado, ¿verdad? O sea, al final es un niño, tal, timador. Bueno, está bien, pues, ¿no? Pensar. Poco amplio. Y de tercero es porque si te lees El Lazarillo entiendes por qué hay corrupción en España. Y se hizo un silencio. Y se empezaron a mirar todos y dijeron, hostia, ¿en serio? Y me di cuenta de que a los niños no les explicamos por qué se han leído un clásico.
y les lanzamos un clásico, en plan, léete esto, y no les explicamos por qué. ¿Por qué no les dices, léete el Quijote y haz un... y solamente, por ejemplo, léete el prólogo del Quijote, que bueno, son 300 páginas, tampoco es que digas, ¿no? Porque yo soy de la generación que me lo tuve que leer prólogo, primera y segunda parte, ¿no? Y luego dices, después de leerte el Quijote, puedes hacer un proyecto de la importancia de la salud mental en la vida diaria. ¿Cómo puedes...? Entonces, igual el niño no se lee el Quijote entero, se lee un resumen, igual se lee una versión adaptada, igual se lee fragmentos, pero tú ya le estás acercando ese clásico. Si ha de leer el clásico, tú quieres que se lea el clásico porque es siglo del español, sé qué, vale, perfecto, dile que se lea el clásico, pero motívale a por qué se lo ha de leer. Adáptalo. O sea, ¿es necesario que se lo lean? Si tú crees que sí, que es una decisión tuya como docente de literatura y se lo han de leer, perfecto, pero vamos a buscar que se lo quieran leer. A estos niños de hoy, Salo, les estamos, desde que son pequeños, tú sabes porque tienes nietos, ¿qué extraescolar quieres hacer? Yo pintura, yo barro, yo claqué, ¿verdad? O sea, les hacemos elegir todo. ¿Qué vamos a cenar hoy? Bueno, o sea, a mí me decían, nunca, jamás me preguntaron qué quería cenar, me ponían la cena y punto. Pero hoy en día estamos haciendo elegir a los niños desde muy pequeños. ¿Quieres esto o quieres esto? Cuando son pequeños. Y luego en el cole igual, o sea, entramos ¿en qué rincón quieres jugar hoy? ¿En el de esto o en el de esto? Coño, desde que son pequeños, ¿vale? Pero luego les decimos, aquí tienes un libro, hala. No les motivamos, no les damos las razones por las cuales se las tienen que leer, ¿vale? Vamos a estudiar la corrupción en tal, ¿sí? Vamos a estudiar, no sé, vamos a hacer un proyecto sobre corrupción. Mientras tanto nos vamos a leer el Lazarillo. Venga, ¿qué similitudes encuentras en...? O sea, una vez fui a Andorra, ¿vale? Y estaban todos los colegios de Andorra, que son 7, ¿eh? O sea, no os flipéis. 7 de secundaria, ¿eh? 7. Y yo era de las que decía, hay que llamar a Andorra, porque Andorra funciona. Andorra, 7 coles, 4 de primaria, 3 de secundaria. Vale, entonces, estábamos hablando con la de bachillerato y la de bachillerato presentó un proyecto sobre un libro que se llama Terra Baixa, ¿vale? Y lo presentó y los presentaron los chicos. Y ellos habían leído el libro este de Terra Baixa, que es de una mujer que está totalmente subyugada a su marido, que incluso la maltrata, pero en ese momento, cuando lo escribió Ángel Guimerà, lo escribió como o sea, era contextualizado en la cultura del momento, era normal. Y estos niños hicieron como una extrapolación, fue espectacular, ¿no? De qué pasaría hoy. En ese momento cultural, social, etcétera, eso no era tan extraño en un entorno rural, súper cerrado, endogámico a tope, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si hicieron todo ese ejercicio? Pero para eso se lo tuvieron que leer y tuvieron que analizar y fijaros, y los chicos incluso hacían como exposiciones, ¿no? de una de las partes, ¿no? Una chica hacía de la chica, el otro del chico, tal. Y entonces, claro, lo ponían como si fuera una obra de teatro, ese 1 o 2 minutos de fragmento y te acojonabas. Pero ellos lo habían leído desde ese punto de vista, lo habían llevado a la actualidad. Entonces, cómo trabajas los clásicos es una decisión súper tuya. ¿Vale? Nosotros no somos una biblioteca de clásicos, se los puedes dar, te puedo dar una biblioteca de clásicos que te saldrán gratis, o les saldrán gratis a los chicos o pueden ir a la biblioteca o lo que quieras, pero lo que yo voy a trabajar con ellos y contigo, para que tú trabajes con ellos, lo que yo te voy a ofrecer es una solución para que cuando tú ataques esos clásicos, se los quieran leer. Muy bien. Puedes empezar diciendo, me encanta el tema de los clásicos. Me encanta. Yo siempre digo, me encanta el tema de los clásicos. 7 minutos y vamos a hablar de eso. ¿Sabes? Muy bien, muy bien. Súper, súper, Cris. ¿Sí? Cuando quieres, No, yo siempre quiero. No siempre me... cuando quieres lo haces muy bien. No, vamos a intentar hacer estos momentos formativos, ¿vale? Entre todas, porque... Son importantes, porque luego, aparte de esto, yo creo que lo bueno es poderlo escuchar una vez, otra vez, porque cada vez veremos una cosa distinta de la conversación, empezando, pues diré, yo qué sé, por qué le he dicho esto, porque he dicho, o sea,
saldrán, y esto también nos beneficia en cuanto a abrirnos y empaparte un poquito de todo. Y esto sería importante hacerlo más seguido y de esta manera, yo creo, que está guay. Yo os voy a pedir Porque una hay cosa. muchas cosas, perdona, que cuando has ido diciendo, yo he recordado de otras conversaciones contigo. Entonces he dicho, ay, esto lo digo, ay, esto también, ay, y ahora quizá no lo digo tanto. O sea, y es una manera de rebobinar y de volver a reajustarlo para bien. O sea, yo creo que Y es hay otro posible. punto, Salo, yo te diría y os pediría, y Juliana, quizá tú tienes menos confianza conmigo, pero puedes tener toda la confianza del mundo, Salo la tiene, ¿vale? Y que es, si salís de una llamada, un algo, que os ha pasado algo, que no habéis podido, que os ha cruzado, que habéis visto que no habéis resuelto bien, hablemoslo enseguida. ¿Por qué? O grabar un audio. Mira, me ha pasado, pero al momento, porque si lo haces al momento no tienes el sesgo de luego lo que te imaginas que ha pasado, que lo vas llenando, ¿vale? Si tú antes de los 10 minutos grabas un audio, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me ha pasado de más allá, y me lo mandas, ¿vale? Yo puedo pensar en ese audio y analizarlo y podemos trabajarlo juntas. Es decir, la idea es que si tú, Juliana, te pasa algo, me mandas este audio y yo lo escucho, pienso sobre él y en la siguiente reunión me meto, intentamos resolverlo entre todas, ¿vale? Lo que yo he visto, pero es súper importante que cuando te pase algo así, yo lo hago, pero no lo hago con audio, pero me los mandaría a mí misma, pero me lo escribo. ¿Cómo me lo escribo? Me lo dicto, porque no escribo tan rápido. Entonces me pongo lo de grabar y yo ha pasado esto, ha pasado lo otro, yo he visto esto, yo he visto lo otro, yo he visto lo de más allá. Y entonces luego lo tengo escrito y eso me ayuda. Cuando yo pongo en negro sobre blanco algo, me ayuda a entenderlo. Si tú lo grabas, me lo mandas y luego lo trabajamos juntas, lo ponemos todos en negro sobre blanco y realmente ahí nos ayudará a todas. Todo esto que os cuento, no lo he sacado solo yo. Yo siempre hablo de Inés, hablo de Maru, hablo de Rosario y yo con ellas, escuchándolas y nos escuchábamos mucho entre nosotras, aprendíamos un montón, cómo resolvíamos. Inés era muy buena resolviendo estas cosas de lo de Rosario se iba más toda la parte del aprendizaje motivacional, el aprendizaje activo, tal. Maru era muy estructurada en toda la parte de taxonomías de Bloom, tal. Yo todo esto lo he adquirido de conversaciones entre nosotras. Muy bien. Pues oye, chicas, encantada y hasta mañana, ¿no, Ainara? Si os queréis sumar, mañana tenemos otra. ¿Cuál es la de mañana? Pues no nos lo pusimos por días. Tenemos Sí. listas, ¿no? Sí, pero tenemos la lista. Mañana, O sea, ¿cuál? si Así quieres lo miramos. Y sí que me gustaría, Cris, solo para antes de acabarlo, que pues justo te quería preguntar lo que ha surgido con Salo, que me gustaría eso, cómo enfocar el proyecto y hasta dónde y cómo adaptarlo. O sea, que si quieres lo hacemos también. Vale, mañana podemos empezar por el proyecto y buscamos otra más. Teníamos alguna cosa más que habíamos dicho. Sí, lo de las preguntas, que eso me lo he preparado, si quieres también lo vemos mañana, de Vale. cómo sacar el paint, cómo si tienes uno, cómo... Es como rascar a otro, sí. Vale. ¿Qué tenéis de formaciones? Para ver, porque mañana es el último día de Salo y Julián antes de vacaciones. Mañana hacemos, si quieres, el de proyectos, el de paints lo hacemos en otro momento. ¿Qué tenías apuntado, Ainara? El otro día lo apuntamos. Te lo digo, un segundo. Para hacer uno que les vaya bien a ellas también. Espera, a ver. Inglés, podemos hacer este de proyectos y podemos entrar en inglés, que es muy nuevo. Podemos hacer estos dos proyectos. Es rápido porque hemos empezado hoy con esto y seguramente iremos más rápido, pero podemos hacer inglés, que también yo creo que les ayudará. Vale, sí, pues lo teníamos pendiente lo de ID y lo de No, pero no IB, no, ELT, vale. clásico, el nuevo ELT, para poder empezar a explicarlo. Vale, guay. Vale, hacemos así, mañana hacemos esto. Vale. Qué guay. Qué interesante. Muy bien. Pues súper contenta de que queráis hacer esto. Y os mando el enlace para mañana y el resto de días para ti, Ainara, y así lo hacemos todo en Meet y de ahí sacamos, ¿vale? Con Gemini. Muy bien. Muy bien.
Gracias a todas. Chao, Gracias, chicos. Molt bé. Sàvia. Adiós.